Señor. Gálatas 4, del 1 al 7, dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, hoy seguimos con las enseñanzas en Gálatas. Y recordemos dónde quedamos en la última enseñanza. Vimos que Pablo le dice a los Gálatas que todos los que han creído son hijos de Dios por la fe. Eso lo vimos en el capítulo 3, versículo 25, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto para ellos y para nosotros es muy importante, pues está hablando de la relación cercana que tenemos ahora los hijos de Dios con Él. Hablamos acerca del privilegio que teníamos en ser llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿y qué privilegio tenemos? ¿Qué privilegio tenemos? Medita en esta grande verdad. Da gracias al Señor por tan grande bendición y anímate con esto a conocerle más y a vivir una vida para Él, porque es un privilegio. Y empezamos este capítulo 4 retomando prácticamente el mismo tema. Pablo sigue subrayando el punto central un capítulo entero. Y con esto vemos la paciencia de Pablo, porque note que viene tratando desde que empezamos Gálatas con este problema, prácticamente. Y Pablo vemos cómo tiene paciencia y además que no quería ahorrarse ningún esfuerzo por sacarlos del error, demostrando así su amor para con ellos. ¿Cuánto debemos aprender nosotros de esto? ¿Cuánto debemos nosotros aprender en ser pacientes, en ser amorosos, en insistir, en no escatimar ningún esfuerzo por sacar a otro del error o por simplemente encaminarlo bien porque se ha desviado un poco? Muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de veces nos desanimamos prontamente y no somos pacientes como en este caso. Pero esta epístola entera es un ejemplo de lo que Pablo hace. Él no desiste y su motivación no es tener la razón o ganar un debate, que ese es otro ejemplo o otro peligro que quizás vemos en el día de hoy. Hay mucho debate, hay debate y quizás sea movido no por un amor genuino y verdadero en querer sacar al otro del error, sino por tener la razón o ganar el debate, para que se conozca que sabemos mucho, que tenemos mucho conocimiento, pero no por amor al hermano, no es motivado por el amor. Y eso es algo que debemos tener cuidado en no caer en ese error, mis hermanos. Muchas veces se abundan las publicaciones en internet donde se comparten cosas, pero no con amor, sino por señalar el error del otro y quererlo hacer sentir como que sabe menos que nosotros y no por verdaderamente un espíritu de amor. Hermanos, eso no es así. Eso no debe ser así en ningún lugar. Pero hay otra cosa que también debemos nosotros tener cuidado, y es de que debemos conocer la palabra para poder sacar a otro del error. Porque un ciego guiando a otro ciego, dime tú dónde pueden ir a parar. Caerán en el hoyo. Así que es menester y deber nuestro conocer la palabra para poder de esta manera, con un espíritu de amor, verdaderamente sacar a los demás del error. El Señor nos libre a nosotros de ser ciegos guiando a otro ciego. El Señor nos libre de eso, pero también nos libre de la mala actitud de querer simplemente debatir con los demás, simplemente para que se reconozca nuestro entendimiento. Pablo quería que ellos entendieran, que los Gálatas entendieran que ahora ellos no eran extraños. Pablo lo que les quiere hacer entender a ellos es esto, y eso lo vimos en la enseñanza pasada y lo seguiremos viendo ahora. Él quería que ellos comprendieran que habían sido revestidos de Cristo, ¿se acuerdan?
que lo nombramos, que ellos habían sido revestidos de Cristo y que en Cristo, hermanos, ahora todos somos iguales. Porque recuerden que lo que ellos estaban allí pensando era, no, los judíos son más que nosotros, debemos volvernos a las tradiciones y costumbres judías, a las leyes judías, porque si no, no seremos aceptados por Dios. Pero Él les quiere hacer entender de que en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es lo que el Pablo les dice a ellos. Estar en Cristo, hermanos, entonces, es lo que nos hace iguales. Lo que nos hace iguales en Cristo no es ser hombre o mujer, no es ser esclavo libre, no vamos a juntarnos solo con los libres, porque entonces seremos todos iguales, o vamos a estar todos reunidos las mujeres a un lado y los hombres a otro porque somos iguales. No, lo que nos hace iguales a todos ahora es estar en Cristo, es haber sido revestidos de Él. Aquí no hay nadie superior a nadie. Aquí no hay nadie que se le tenga más compasión o más favor por ser de hombre o mujer o ser de un país o de otro, hermanos. Aquí no existe eso. Todos somos iguales. Y qué bueno que es así, porque note a lo que esto llevaría al hombre. Si el hombre es tratado de una manera diferente por algo que está en él, hermanos, el hombre se gloriaría. Y qué bueno que no es así. Y sin embargo, el hombre aún se gloría en estas cosas. Se gloría queriendo decir de que es tratado por Dios de una manera diferente por algo que hay en él. Qué insensatez, hermanos. El hombre pues presumiría de sus logros si fuera de esa manera. Presumiría de sus obras, de su nacionalidad, de su saber, de su conocimiento, porque tristemente el corazón del hombre es llevado a eso. El corazón del hombre es llevado a eso y es lo que estamos viendo en esta epístola. Incluso, noten esto, incluso Pedro fue arrastrado por este pensamiento. Pedro no se quiso juntar cuando estuvo en Antioquía con los gentiles de allí. Y cuando vinieron los de Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Apartarse de ellos. Incluso Pedro, hermanos, fue contagiado por este mal y tuvo que ser reprendido. Pero si estamos en Cristo, somos igualmente hijos de Dios todos, y todos los hijos reciben herencia. Hermanos, si eres hijo de Dios, ten en cuenta que vas a recibir herencia. Quizás aquí no la hayas recibido o no la vayas a recibir de tus padres terrenales, pero sí que la vas a recibir de tu Padre Celestial. De Él sí que vas a recibir herencia. Y esta herencia, hermanos, no se compara con ninguna en esta tierra. Y como dijimos en la última enseñanza, hoy vamos a ver más acerca de nuestra relación íntima con Dios, que precisamente ese es el título que le quiero dar a esta enseñanza. Nuestra relación íntima con Dios, o que los creyentes ahora tienen una relación íntima con Él. Y veremos esta enseñanza, hermanos, dividiéndola en 3 puntos. El primer punto será, nosotros estábamos en esclavitud, como se los compartí por el grupo de WhatsApp. Nosotros estábamos en esclavitud. El segundo punto será, pero Dios envió a su Hijo. Y el tercer punto será, para que nos redimiese o para que recibiésemos la adopción. Así que, hermano, vamos a empezar con nuestro primer punto. Nosotros estábamos en esclavitud. Y voy a volver a leer los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud. Hermanos, si ustedes se fijan, hemos tratado en esta carta con estos 2 términos, esclavitud y libertad, o esclavitud e hijos. Y aquí en estos 3 versículos vamos a tratar nuevamente con el tema de la esclavitud. Y si se acuerda, cuando iniciamos las enseñanzas en Gálatas, que hicimos una breve introducción, dijimos que para los reformadores, entre ellos Martín Lutero, la epístola a los Gálatas era considerada como la carta de la verdadera libertad, porque es donde el creyente encuentra la verdadera libertad y no sigue estando esclavizado bajo los rudimentos del mundo. Los reformadores vieron en Gálatas una defensa apasionada de la libertad espiritual que tienen los creyentes a no estar bajo el yugo de normas humanas o ceremoniales para ser aceptados por Dios.
¿Ves? Librados del yugo de normas ceremoniales o obras humanas para ser aceptados por Dios. En este pasaje Pablo emplea una alegoría de la esclavitud y la libertad para ilustrar la relación del creyente con la ley y con Cristo. No se les olvide, hermanos, que eso es lo que hemos tratado en las enseñanzas pasadas. Pablo insiste con este tema porque él quiere que esto quede bien claro en los Gálatas y por eso insiste con este mismo tema. Hermanos, el legalismo, que era lo que estaban haciendo allí los Gálatas, produce esclavitud. El legalismo produce esclavitud, porque vas a tener que estar sometido siempre a obras para poder ganarte el favor de Dios. Tienes que estar esto, porque en el momento en que no lo hagas, ya no vas a recibir el favor de Dios. Si no haces esto, no recibes el favor de Dios. Entonces eres esclavo de eso, porque en el momento que lo dejes hacer, ya no recibes el favor, ya no eres sus hijos. Perdón, ya no eres su hijo. Aclaro que el legalismo no es buscar la santidad, porque hay que dejar esto bien claro. Muchas veces, cuando una persona se quiere vestir bien, modestamente, quizás por otro cristiano o mal llamado cristiano carnal, se le diga, esto es legalismo. No hagas eso porque eso es legalismo. Pero hermanos, eso no es legalismo. Legalismo no es buscar la santidad. Legalismo no es luchar contra el pecado. Legalismo no es buscar la piedad. Legalismo es buscar la piedad, buscar la santidad, buscarse vestir bien, buscar mortificar tu pecado para ser aceptado por Dios. Note que es diferente. No lo hacemos para ser aceptados por Dios, lo hacemos porque hemos sido aceptados por Él. El legalismo es que por medio de esas obras pequeñitas, entonces te ganes el favor de Dios. La santidad no es eso, hermanos. La santidad es querer ser más como tu Señor y purificar y mortificar el pecado. El legalismo es malo, la santidad es buena, ser piadosos es bueno. Lo malo es cuando crees que por hacer eso vas a ser salvo. Eso es legalismo. Si te vistes bien, entonces serás salva. No. Una que ha sido salva o salvada se viste bien, pero no por vestirse bien va a ser salva. Quería hacer esta aclaración para que no confundamos lo que es legalismo con buscar la santidad. Así que, hermanos, el legalismo es malo porque te esclaviza. Y Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una libertad del pecado, claro está. Lo primero que viene a hacer el Hijo de Dios es libertarnos del pecado, pero también es una libertad del yugo de normas humanas, que era lo que estaban sobre todo los fariseos, metidos bajo normas humanas y ceremoniales para ser salvos. El legalista piensa, voy a hacer esto para que Dios me ame. Ese es el pensamiento del legalista. Voy a hacer esto para que Dios me ame. El pensamiento del verdadero cristiano es, voy a hacer esto porque Dios me ama. Es diferente, hermanos. Es diferente. Quizás el pensamiento del hombre sea por naturaleza legalista. Por naturaleza, tristemente somos legalistas. Pues si miramos nuestra propia experiencia, veremos que nosotros también lo fuimos en cierta medida. Por eso Pablo aquí hace esta alegoría del niño que está bajo tutores y cuidadores, pero hermanos, eso fue por un determinado tiempo. Él dijo, antes, estaba bajo tutores y cuidadores, o sea, tenía un tiempo, había un tiempo, hasta el tiempo señalado por el Padre, como dice en el versículo 2. O sea, antes estábamos bajo la ley, estábamos bajo ayo, porque aunque el niño sea hijo del Señor, recuerden esto, aunque el niño sea hijo del amo, es igual al esclavo. Y con esto está ilustrando la vida de los creyentes antes de la salvación. Antes éramos niños y siervos, pero después hijos y adultos. Antes los creyentes eran hijos. Perdón, sí, eran niños. Después son hijos. Entonces, ¿qué es lo que marca, por decirlo así, esa mayoría de edad? Hermanos, el momento en que el Señor nos salva. Ahí ya no somos más niños. Ahí no está hablando de una edad física. Ahí ya no somos más niños, sino que ya somos adultos y entonces ya nos podemos relacionar con Él en la condición de hijos. Los tanto judíos como griegos y romanos, ellos hacían una ceremonia especial al entrar a la mayoría de edad. Por eso aquí quizás Pablo está citando este ejemplo, porque para ellos era claro entender esto. Y fíjense qué interesante.
El hijo es heredero o propietario de todo de derecho. O sea, el derecho suyo es recibir esa herencia. Eso es el derecho, es lo que le corresponde. Pero no es un heredero de hecho o de facto. Todavía no es heredero. Todavía no, porque es niño. Note, el niño tiene ese derecho, que será el propietario o el heredero. Pero mientras es niño todavía no. Mientras es niño todavía no es un heredero de facto. Y en el contexto en el que estamos hablando nosotros, desde el capítulo 3, Pablo les dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué les está diciendo ahí? Que ellos ya no son niños, que ellos ya son adultos, que ellos ya tienen esa herencia, es una herencia de facto. Ellos ya son herederos porque ellos habían alcanzado la mayoría de edad al haber creído en el Señor Jesucristo. Este es el ejemplo que Pablo les está dando ahí. Ellos ya habían llegado a ese tiempo señalado por el Padre, el momento de la conversión, por decirlo así, en que el Hijo tomaría posesión de la herencia y ya no tenía que estar bajo tutores y cuidadores, que por cierto, los cuidadores eran esos mayordomos encargados de administrar las propiedades hasta que los niños tuvieran edad suficiente. Y esa edad suficiente se alcanza cuando una persona cree en Cristo y es añadido a la familia de Dios. Así que él no les está diciendo a los Gálatas, Gálatas, ustedes serán herederos cuando alcancen la mayoría de edad por medio de las obras o por medio de... Recuerden que las obras eran ese ayo que los cuidaba mientras todavía eran menores. No, él lo que les está diciendo es, Gálatas, ustedes ya son mayores de edad. O sea, ustedes ya son herederos de hecho. Ustedes ya son herederos. Por eso dice Pablo en el versículo 3, así también nosotros, se está incluyendo él mismo, note ahí en el versículo 3, así también nosotros, se está incluyendo él, pero note lo que dice, cuando éramos niños, o sea, antes de haber creído en el Señor, antes de ser salvos, antes de ser hijos de Dios, y esto marca toda la diferencia, hermanos. Antes de todo esto, nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Nosotros también antes éramos así, éramos niños y estábamos bajo los rudimentos del mundo. Él se está incluyendo allí. ¿Y qué condición, pensando yo en la esclavitud, estaba pensando yo, qué condición más triste es la de la esclavitud? Qué difícil y qué complicado, qué triste es cuando uno ve en los documentales o en las películas acerca de la esclavitud. Uno ve a estas personas cómo sufrían, uno ve cómo eran tratadas y eso le da a uno hasta tristeza ver esas películas, que uno hay veces hasta las lágrimas se le salen de ver las injusticias que se cometían y cómo era tratada esta pobre gente. Pero estaba pensando yo que hay algo más triste que ser esclavo. Hay algo más triste que ser esclavo. Y es haber sido libertado y seguirse comportando como esclavo. Eso es más triste todavía. Esto es todavía peor. Es que ya no así, ya esté alguien comprado. Ya no eres esclavo, pero te sigues comportando como esclavo. Hermanos, eso es muy triste. Eso es muy triste. Y para decirlo en las palabras de Pablo, eso es una insensatez. Eso es como, ¿ustedes no ven que han sido comprados? ¿Ustedes no ven que su precio ya se ha pagado? ¿Que ustedes ya no son más esclavos? Pues no se sigan comportando como tal. No se sigan comportando como esclavos, porque ustedes ya no son esclavos, ustedes son hijos. Y aquí es necesario, hermanos, hacer una advertencia. Y es que nosotros también podemos caer en esto fácilmente. Podemos ser engañados de esta forma. Primero, podemos ser engañados de esta forma en seguir comportándonos como esclavos. Podemos seguir creyendo que por las obras vamos a ser salvos. No crean, hermanos, que esto no es para nosotros. Recuerden, como dijimos en una de las enseñanzas, todo cristiano tiene un fariseo dentro. Todo cristiano tiene un legalista dentro. Todos, hermanos. Así que nosotros podemos ser engañados por esto, pensando que es por nuestro esfuerzo que vamos a obtener la aceptación divina. Podemos ser engañados de esa manera. Pues esos son los rudimentos del mundo de los que habla aquí Pablo. Ese esfuerzo de obras, de leyes, en que quizás el hombre, creyendo de que por hacerlo vaya a ser aceptado por Dios.
Esos son los rudimentos del mundo a los cuales antes estábamos sometidos, pero no ahora. Las religiones judías y las gentiles se basaban en sistemas de obras fabricadas por los hombres, que lo único que hacían era someternos a esclavitud. Eso era lo único que hacían. Así que tengamos cuidado con esto, hermanos. Debemos tener la seguridad de que si hemos creído en Cristo, somos hijos suyos. Somos hijos suyos, ya no somos esclavos, ya Él ha pagado el rescate, ya no nos comportemos como tal, porque la obra de Cristo, hermanos, ha sido perfecta y suficiente. La obra de Cristo fue suficiente y perfecta y no hay que añadirle nada. Abraham no le añadió nada cuando creyó. Él solamente creyó y le fue contado por justicia. Y la segunda advertencia es que, y no menos importante, es que si en la primera advertencia no debes dudar, no debes comportarte como un esclavo, si has creído, no dudes de eso, hermano. En la segunda, no debes tener una falsa seguridad. Esto también es muy importante. Y cuidado, mi amigo, estés pensando en que eres un heredero cuando en realidad no tienes parte en el reino de los cielos. Eso es bien complicado también. Y eso es necesario también aclararlo. Porque, hermano, te puedes ir al cielo dudando de que quizás seas un hijo de Dios. Pero, hermano, no puedes entrar allí si no eres un verdadero hijo de Dios. Así que, primero, no dudes en que si has creído eres un esclavo. Pero asegúrate que en verdad eres un hijo. Asegúrate que en verdad Él ha pagado el precio por ti. Asegúrate, porque puedes estar en un grave problema o en un grave engaño. Los Gálatas, así como todas las personas antes de ser salvos, incluidos nosotros, estábamos en esclavitud. Nosotros estábamos así. Vayamos, por ejemplo, a Colosenses 2:20, leeremos hasta el 23. Colosenses 2:20, 23. Algo parecido que se está tratando aquí. Algo acerca del legalismo. Colosenses 2:20, por favor. Recuerde esa palabra, los rudimentos del mundo, obras, ceremonias que los hombres quieren hacer para ganarse la aceptación divina. Y mire lo que dice Colosenses 2:20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo tiene reputación, hermanos. El legalismo tiene reputación. ¿En qué sentido? Pues si usted lo ve desde fuera, parece todo muy piadoso. Usted dice, uy, está muy bien eso. Mire cómo tratan, mire cómo visten, mire cómo hacen eso. Y entonces parece que tiene reputación de ser algo bueno, de ser algo piadoso. Pero mire cómo termina Pablo diciendo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el legalista no tiene al Espíritu. El legalismo no tiene al Espíritu y el Espíritu, hermano, es el que nos da la fuerza de batallar, de mortificar, de luchar contra nuestro pecado que aún tenemos en nosotros. Porque si no, será simplemente un vestido externo el del legalista. Será simplemente un vestido externo que se ve desde fuera, pero interno sigue estando mal. Interno sigue estando cayendo en esos mismos pecados. Porque recuerden los ejemplos que hemos puesto muchas veces. Puedes por fuera parecer una monja, por decirlo así, pero por dentro de tu corazón puede ser sensual. Puedes tener un corazón adulto. Y lo mismo con los hombres, hermanos. Simplemente un ejemplo para poner. El legalismo pues te somete, te esclaviza. Pero hermanos, gloria a nuestro Dios de que Él nos libertó. De que cuando nosotros, como dice Pablo aquí, éramos esclavos, cuando nosotros también estábamos bajo los rudimentos del mundo y en esclavitud, ¿qué es lo que necesita un esclavo? Un libertador. Alguien que pague ese precio. Y el Señor lo proveyó. Dios lo proveyó en el Señor Jesucristo. Así que gloria al Señor. Él nos proveyó un libertador. Alguien que nos compre y pague ese precio. Y esto, hermanos, nos conduce a nuestro segundo punto.
Si el primero fue que nosotros estábamos en esclavitud, el segundo es, pero Dios envió a su Hijo, porque esta es la solución para esa esclavitud en la que estaba el hombre. Versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mis hermanos, aquí hay varias cosas a considerar. Lo primero que resalta es que había un tiempo establecido para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra y se encarnara. Porque note lo que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. O sea, había un tiempo establecido para que esto sucediera, lo cual nos indica, hermanos, de que había un plan de antemano, de que no fue algo improvisado, sino que había un plan de antemano. Nuestra redención no fue algo improvisado, algo que Dios vio, uy, me tocó que ponerle una solución a este pecado del hombre en el Edén. No, hermanos, nuestra redención es un plan bien planificado, perdonen la redundancia. Nuestra redención no fue algo improvisado, tenía que ser en ese tiempo preciso. Tenía que ser en ese tiempo preciso, aunque no sabemos por qué en el decreto de Dios fue precisamente ese tiempo, específicamente ese tiempo. Eso no se nos revela, no lo sabemos. Lo que sí nos queda bien claro es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra de acuerdo a un plan y en el momento indicado por ese plan. Eso es lo que nos queda aquí bien explicado. Recordemos que la primera vez que se prometió al Salvador fue en Génesis 3. Acuérdense de eso. Cuando vimos, cuando en las escuelas bíblicas lo estudiamos, donde se reveló por primera vez, aunque no se dieron todos los detalles, recuerden, de tu simiente, de la simiente de la mujer, ¿se acuerdan de eso? Pues ahí se prometió por primera vez, ahí se fueron dando detalles. Posteriormente, cuando estudiamos el pacto de Dios, se iban añadiendo más detalles. A Abraham se le dijo que sería de su familia, la cual se convirtió en una nación y de ahí vendría el Mesías. Así que ese plan perfecto se iba revelando, hermanos, se iba revelando. De hecho, nosotros, hermanos, nuestros hermanos, en el Antiguo Testamento vivieron y murieron esperando ese momento, esperando que viniera ese Salvador, porque ellos creían que podía ser en cualquier momento. Hasta Eva, cuando tuvo a Caín, dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón, porque ella pensó que esa sería, y que sería inmediato que vendría la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero no fue así, no fue Caín, tuvo que esperar bastante tiempo más. Fue en el tiempo señalado, hermanos. Ellos creían que era en cualquier momento, pero fue hasta que Dios lo determinó, cuando llegó el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo. Y una cosa a destacar también es que debía ser un hombre. Debía ser un hombre, no un ángel, no un animal, ni ninguna otra cosa, sino un hombre. Por eso en nuestro texto dice, nacido de mujer. Manos, ¿qué es lo que nace de mujer? Hombres. Hombres, o sea, hombres como tú y como yo. No otra especie, no un ángel, nada. Tenía que ser un hombre nacido de mujer, como dice nuestro texto. Y esto resalta y aclara también la humanidad de Cristo. Para los que se oponen a que Cristo no era humano, que Cristo no era hombre, no, nacido de mujer. Esto demuestra la humanidad del Señor. Nuestro Señor nació pues como un hombre y como tal, como dice aquí en el versículo 4, se sometió a la ley, nacido bajo la ley. Eso es lo que quiere decir, se sometió a todas las demandas de la ley. Y esto debe entenderse en el sentido que Él se sometía a cumplirla. El Señor se sometía a cumplirla. Como todos los hombres tenía la obligación de cumplir la ley. Pero lo glorioso de nuestro Señor y lo que no sucede con ningún hombre es que Él se miraba en el espejo de la ley y Él se veía puro. Él se veía sin mancha. Él se veía santo. Los demás hombres, aparte de Él, todos se tienen que ver culpables. Todos se ven culpables. El único que no cometió ningún pecado fue Él. Y gracias a Él, a su justicia, es que nosotros podemos ser justificados. Por eso es que es glorioso nuestro Señor y por eso es que es gloriosa su vida también aquí en la tierra. Y noten, hermanos, todo lo que puede decir un versículo. Este versículo nos habla de la humanidad, pero también de la deidad. El hecho de que Cristo naciera de mujer demuestra su humanidad. Eso demuestra su humanidad. Pero ¿cómo hacemos para demostrar su deidad?
¿Cómo hacemos para demostrar la deidad de Cristo aquí? Pues el hecho de que Dios le enviara al mundo demuestra su existencia eterna, porque Él envió a alguien que ya existía. Así que ahí se está mostrando la deidad del Señor. Comprobamos su humanidad en el hecho que nació de mujer, pero su deidad la demostramos en el hecho de que Él es eterno y ya existía antes de venir a este mundo. Y mire la importancia de esto. El Hijo de Dios ya existía con el Padre. No fue en el nacimiento de mujer donde empezó a existir. El Hijo de Dios no empieza a existir en la encarnación. Nosotros empezamos a existir cuando nacemos, pero el Hijo de Dios no. Él ya existía con el Padre. Cuando se dice nacido de mujer, se refiere a que tomó la naturaleza humana, pero eso no fue en el momento de existir, hermanos. Esa fue su naturaleza humana. En Juan 17:5 dice, lo voy a leer, no lo busquen, dice, ahora pues Padre, Juan 17:5 está hablando el Señor Jesucristo. Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos está hablando de su existencia eterna. Esto implica, hermanos, que Cristo ya existía como Hijo de Dios antes de ser un humano o antes de encarnarse. Y en el tiempo de Dios, en ese plan perfecto, Dios envía a su Hijo con una misión, que es de lo que estamos hablando aquí. Si estábamos en esclavitud, hermanos, la misión del Señor es libertarnos. La misión del Señor es libertar a su pueblo. Y en ese plan perfecto, Dios envía a su Hijo con una misión. Y voy a leer unos versículos en Juan. No los busquen para que estén atentos a lo que voy a leer, donde nos explica la misión que ha venido a cumplir Cristo de parte del Padre. No lo busquen para que estén atentos. Y el primero que voy a leer es Juan capítulo 5, versículo 30. Voy a leer una serie de versículos en la que se nos va a hablar de la misión de Cristo, de la misión que Él vino a cumplir. Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Recuerden lo que estamos hablando, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió con una misión. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Note la misión del Señor. Capítulo 6, versículo 39. Estamos viendo que el Señor vino con una misión, enviado del Padre. Capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Note la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Como me envió el Padre, como me envió. Note la misión del Señor. Capítulo 8, versículo 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre nuevamente enviándole a esa misión. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 42, ahí mismo de Juan 6. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Note, es lo mismo de lo que estamos viendo en Gálatas. Ahora, seguimos leyendo unos textos aquí, 12:49. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Note lo que vino a hacer el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre que me envió. 17:21, ya casi terminamos, unos cuantos textos más.
17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note ahí la misión que viene a cumplir el Señor, para que el mundo vea que tú me enviaste. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Noten ahí, enviado, tú me enviaste. Y el último que voy a leer es el 20:21. El 20:21 dice, y cuando les hubo dicho esto, sí, será el 20:21, creo que sí. Y cuando entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, qué versículos más claros que nos hablan acerca de la misión del Señor Jesucristo, pero también de un plan de redención hecho por el Padre. Noten ahí, me envió el Padre. Logrado. ¿Quién fue el que logró nuestra salvación? Logrado por el Hijo. ¿Y cómo se aplica ese plan a los creyentes? Por medio del Espíritu, hermanos. Noten ahí el plan de salvación. Esta fue la misión del Señor y es lo que Pablo les dice aquí en el versículo 5 a los Gálatas, para que redimiese. Fue enviado con una misión. ¿Cuál misión? Para que redimiese a los que están bajo la ley. El Hijo de Dios vino aquí con un propósito, redimir a los que estaban bajo la ley. Y lo que les está diciendo es, si ustedes dicen que son necesarias las obras de la ley para ser salvo, eso quiere decir que Cristo no cumplió su misión. Eso es lo que Pablo les está diciendo en otras palabras. El Hijo de Dios vino aquí con un propósito, hermanos. Y el propósito fue redimirlos. ¿A quién se redimía? A los esclavos. ¿Y cómo se los redimía? Pagando un precio. ¿Ves cómo todo en la Escritura está? ¿Cuál fue el precio que él pagó? Él pagó un precio. Entonces es lo que les está diciendo a los Gálatas es, mírenlo, la insensatez de ustedes, al decir y al mantenerse otra vez comportándose como esclavo, quiere decir que el Señor no cumplió su misión y que el Señor no lo redimió. Quiere decir, hermanos, que todavía tienen que hacer algo para lograr esa redención y no es así. Oh, hermanos, el Señor nos libre de tal pensamiento y de tal insensatez, porque es una insensatez esta. Cristo cumplió su misión, por eso él pudo decir esas palabras en la cruz, consumado es. Y eso lo que quiere decir es pagado en su totalidad. No hay nada que el hombre pueda hacer o añadir. No, la misión ha sido un éxito. Al él decir, consumado es, él está diciendo, la misión que me enviaste ha sido todo un éxito. No he dejado de hacer nada. Todos los objetivos que me diste los cumplí. Y eso es lo que los Gálatas y lo que nosotros debe producir seguridad, de que no depende de lo que nosotros hayamos hecho, ni hagamos, ni haremos. Depende de lo que él hizo en la cruz, cuando él pronunció esas palabras, consumado es, hecho está, ya está, en su totalidad, no hay nada que añadir. Y ahí lo que estaba haciendo el Señor, hermanos, era pagando el rescate. Él lo que estaba haciendo era pagando el rescate. Recuerden que eso es lo que significa redimir. Redimir es comprar. Cuando ustedes escuchen esa palabra, eso es comprar. Eso es pagar el precio, pagar el rescate o liberación. Y Cristo compró nuestra libertad. Por eso en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Tradúzcalo, porque habéis sido redimidos por precio. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. En Apocalipsis 5:9, el versículo precioso donde dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿cuál fue el precio? Tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has comprado para Dios. Cambia la palabra. Nos has redimido. ¿Con qué? ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Nos has comprado para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Y quién necesita ser comprado y libertado sin un esclavo, hermanos? ¿Quién necesita ser comprado y libertado sin un esclavo? Uno que estaba bajo la esclavitud de la ley a causa de ser culpable y que no tenía ninguna ninguna posibilidad de ser libertado, es el que necesitaba ser comprado, ser redimido, es el que tenía necesidad de un Salvador.
Por eso, hermanos, hay que mostrarle a la gente que está en esclavitud, para que clamen por un Salvador. Porque si no, ¿qué necesidad tengo de que me compre alguien si yo vivo libre? ¿Qué necesidad tengo de creer en Cristo? Yo soy libre. Pero la gente debe entender que está esclavizada a su pecado y que es un esclavo de sus propias obras. Hermanos, ese fue el propósito de la venida de Cristo, redimirnos. Si tú has creído en Él, eso quiere decir que Él pagó el precio que requería tu rescate. Él la pagó todo, no tienes que hacer tú nada, porque hermanos, había un precio y se pagó, y Él lo pagó en su totalidad. Recuerda que el precio se pagó y piensa en ello. Trae a tu mente lo que requiere pagar un solo de tus pecados. Trae a tu mente que si el Señor no hubiera pagado el precio, pero tú solo hubieras cometido un pecado en toda tu vida, eso requeriría que la justicia de Dios cayera sobre ti. Ahora piensa en toda la multitud de pecados que has hecho tú, que has cometido desde que has nacido hasta ahora. Piensa en los que vas a cometer tristemente hasta que el Señor te llame a su presencia o regrese. Piensa en eso, hermanos. Medita en el precio alto que Él pagó por ti. Medita en eso, hermanos, y que eso te lleve a vivir una vida para Él, que eso te lleve a vivir en agradecimiento, porque el castigo que debía ser derramado sobre nosotros fue derramado sobre Él. Él pagó el precio y todo fue causado por nuestro pecado. ¿Cómo le agradeces pues tú al Señor por esto? ¿Cómo le agradeces tú al Señor que Él haya pagado todo el precio del pecado por ti? Lo que a Él le costó tanto. Oh, mi querido joven y querido niño y querido amigo que estás aquí, siempre que te veo tan indiferente a las cosas del Señor, ¿cómo crees tú que vas a ignorar al Señor para siempre y despreciar el pago que Él hizo por ti? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? ¿Cómo crees, hermano, que vas a salir impune de eso? Oh, va a caer una gran condenación sobre todos aquellos que se resisten, sobre todos aquellos que confían en sus obras y sobre todos aquellos que desprecian la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Va a caer una gran condenación sobre ellos. Por eso, arrepentíos, porque habrá un castigo terrible. Arrepentidos, reconcíliense con Dios. No desprecien al Hijo de Dios. No lo desprecien. Para todos aquellos que no valoran el sacrificio de Cristo, hermanos, Él envió a su Hijo. Noten esto, para todos aquellos que le desprecian, Dios ya hizo su parte. Él lo envió y ahí está. Ahí está el versículo como testigo. Está el versículo como testigo. Nadie puede decir, no hiciste nada para salvarme. Dios envió. ¿Lo ven? Dios envió. Ahora, no rechaces tú el ofrecimiento que te hace el Salvador. No rechaces tú el ofrecimiento que te hace el Señor, porque no vas a tener disculpa en el día del juicio. Cuando te presentes delante de Él, no vas a decir, no hiciste nada por mí. No, se te leerá este versículo y se te dirá, Dios envió. Dios hizo su parte. Pero si en nuestro texto y contexto estamos hablando de esclavitud, el Señor vino a librarnos de ella. Pero no para comprarnos y dejarnos libres y ya está, como dijimos anteriormente en la escuela. No para comprarnos y bueno, ya, yo no quiero saber nada de ustedes. Ustedes me ofendieron desde el principio, sigan ustedes su vida, aunque van a ser salvos. Yo no quiero saber nada de ustedes. No. Él nos compró, hermanos, Él pagó el rescate para relacionarse con nosotros de una manera íntima. Él lo hizo, hermanos, para añadirnos a su familia, para añadirnos a la familia de Dios. Por eso en este segundo punto vimos que Dios envió a su Hijo, pero ahora en el tercer punto vamos a ver con qué fin lo envió. Él lo envió con el fin de que recibiésemos la adopción, con el fin de redimirnos y recibir la adopción. Estábamos esclavos, éramos esclavos, pero Dios envió a su Hijo. Ese pero marca toda la diferencia. Pero también está ese versículo en Efesios donde dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero, ahí está otro pero, mediten ese pero, porque Dios no dejó las cosas así, hermano. Dios le puso solución al problema del hombre. Y en este tercer punto vamos a ver que fue con el fin de que recibiésemos la adopción. Así que nuestro tercer punto, como hemos dicho antes, el Señor nos redime con el fin de ser adoptados. Y esto es bien interesante porque nos pone en una relación íntima con Dios.
A día de hoy, cuando se hace una adopción, se realiza un procedimiento legal, se realiza un acto de autoridad o resolución jurídica. Esto lo mencionamos también antes. Se establece un vínculo de parentesco definitivo y equiparable a la filiación biológica entre el adoptante y el menor adoptado. ¿Qué quiere decir esto? Que pasas a ser casi prácticamente un hijo legítimo, o sea, un hijo biológico. Es decir, es como si el adoptado fuese un hijo biológico y si resulta que los adoptantes tienen un hijo después de este, no es menor al hijo adoptado, no es menor, está en igualdad de condiciones, tiene los mismos derechos y deberes. E incluso a día de hoy una adopción es descrita como un acto de amor. Estuve buscando en Google la definición de adopción y ponía ahí la definición y decía, es catalogada o descrita como un acto de amor. Y en realidad es eso. La persona que decide adoptar un hijo es un acto de amor, hermanos. Y William Hendrickson dice, comentarista, dice, el propósito de Dios al enviar a su hijo no era solo libertarnos del más grande mal, lo que hemos venido diciendo, no solo libertarnos y ya está, no, sino también coronarnos con la más exquisita bendición. Es la más grande de las bendiciones, así lo han nombrado algunos teólogos. O sea, la adopción, ser llamados hijos de Dios. O sea, hermanos, has recibido una bendición grande haber sido perdonados. Es una bendición grande. Nadie está discutiendo eso. Pero, hermanos, ser llamado hijo de Dios. Uy, hermanos, yo creo que eso es mucho más glorioso. Ser llamado hijo de Dios, eso es mucho más glorioso. En el derecho romano, en el tiempo de Pablo, la adopción era una especie de compra que se llevaba a cabo en presencia de testigos. Se llevaba a cabo en presencia de testigos. Al parecer, Pablo alude aquí a este ejemplo para explicárselo a los gálatas, pues ellos estarían relacionados bien con esa costumbre. En el Nuevo Testamento, la adopción denota un acto libre de gracia de Dios, por lo cual, justificándonos por la fe, somos recibidos en la familia de Dios y constituidos herederos del patrimonio celestial. Ser incluidos en el seno de la familia de Dios es un privilegio, mis hermanos. Ahora podemos llamar a Dios Padre, podemos tener una relación íntima con Él. Y antes mencionamos 5 privilegios. Uno de ellos era incluidos en la familia de Dios, acceso al trono de la gracia de Dios, una relación íntima con Él, como de un padre con un hijo amoroso, como de un hijo con un padre amoroso, un trato paternal, que es lo que hace un padre por sus hijos cuando les ama, les protege, les ama lógicamente, les provee, da todas sus provisiones, no deja faltarles de nada. Si ustedes siendo malos, si sus hijos les piden de comer, no les va un pescado, creo que es que dice, no le va a dar una serpiente. Si le pide pan, no les va a dar piedra. Si ustedes siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Así que note las bendiciones, hermanos, que recibimos al poder llamar a Dios Padre. Note las bendiciones. Y la última, hermanos, una herencia prometida, porque la herencia también es una bendición que Él nos da. Por eso el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, o sea, ahora, ya no en la posición de esclavos. Ya los Gálatas, entiendan, ustedes ya no están en la posición de esclavos. Ustedes ahora son hijos. Y ya no ven al Señor como un Dios lejano, como un Dios extraño. No, todo lo contrario. Ahora pueden acercarse a Él con confianza. Ahora pueden tener una relación íntima con Él, como la de un padre con sus hijos. Porque por eso, a los que ha redimido Cristo, Dios envía a sus corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Esa expresión lo que quiere hacer es eso, relaciones con Dios de una manera cercana, con confianza, con amor, no como un Dios que está lejano, allí apartado, que se desentiende de ti, sino como un Padre cercano. Incluso dicen que esta expresión significa papi, papito, y lo decimos de una manera reverente. Lo decimos de una manera reverente, pero lo que quiere decir es que denota cercanía, denota confianza, denota ese trato ahí cercano. Es una expresión de una relación íntima y de confianza que el creyente tiene con Dios. Y esto indica una cercanía emocional, porque indica una cercanía emocional, nos debemos acercar al Señor así, pero también una autoridad paternal que el creyente reconoce y acepta. O sea, el creyente dice, es mi padre y lo que mi padre diga.
El mismo Señor Jesucristo nos enseñó la cercanía que tenía con el Padre y enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro. Noten esto, la cercanía. Noten ahí cómo nosotros debemos imitar eso y por eso le enseñó a sus discípulos a decir Padre nuestro. Así que tenemos, hermanos, un privilegio grande, que es el de poder orar con confianza al Señor. Tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios en todo tiempo, hermanos. Nuestros padres terrenales quizás están ocupados. Los niños a veces vienen pidiendo jugar, pidiendo hacer algo. Hermano, yo estoy ocupado. Hay veces se puede, hay veces no. Yo estoy ocupado y hay veces no se puede. Pero nuestro Padre Celestial siempre está disponible para sus hijos. Siempre está disponible. No hay un momento en que el Hijo de Dios tenga que pedir cita para acercarse a Él. No hay un momento en que el Hijo de Dios tenga que enviarle una carta como a un rey. Vaya, pida una cita con el rey y verá lo que le dicen. Vaya, pida una cita con el rey aquí y verá lo que le van a decir. Pero hermanos, el Señor siempre está disponible para sus hijos. Siempre nos escucha. Siempre está atento a nuestras oraciones. Si nosotros entendiéramos más esto, hermanos, acudiríamos más a Él en oración. Nuestra vida de oración sería diferente si nosotros comprendiéramos bien esto. De seguro que oraríamos más. Si comprendiéramos que el Señor está siempre disponible para nosotros y que es un Padre amoroso. Porque a veces uno va a pedirle cosas al Señor como diciendo, no me lo va a dar. Se lo voy a pedir porque ya lo tengo que pedir, pero yo sé que no me lo va a dar. Lógicamente, hermanos, estamos hablando de cosas que están dentro de su voluntad. Pero, hermanos, el Señor está atento a todas las oraciones de sus hijos. Aquellos hombres que han vivido más cerca de Dios, aquellos hombres que en la historia de la iglesia vemos que vivieron más cerca de Dios, que hubieron grandes avivamientos por medio de ellos. Hermanos, todos tienen una cosa en común. Todos, quizás, algunos diferían en temas doctrinales. Quizás uno no difería de uno, de otro. Ayer mismo vi que Lutero difería con, ahora no me viene a la mente, Lutero difería con Zwinglio, uno de los otros reformadores, diferían con él, incluso hasta se separaron. Pero hermanos, todos esos hombres, aunque diferían en cosas, tenían una cosa en común. Eran hombres y también mujeres de oración. Eran hombres y mujeres de oración. Así que lo que los llevaba a ellos a estar más cerca de Dios no era cuánto sabían o todo lo que sabían, sino la relación que tenían con el Señor. Esto dice mucho también, hermanos. Esto dice mucho de nosotros. Muchas veces el creyente, como sabe que ha deshonrado a su Señor, o sabe que le ha decepcionado, lo que hace es alejarse. No, me alejo de Dios, me alejo de Él, y en vez de acudir a Él con total confianza, lo que hace es alejarse, hermanos, y cuidado que no caigamos en esto. Cuidado, nosotros no caigamos en esto. Lo primero que tiene que hacer, lógicamente, el creyente es acercarse a Él humillado, pidiendo perdón. Pero, hermanos, no se aleje de Él, porque si has caído, Él es el que te puede restaurar. Él es el que te puede restaurar. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que, hermanos, si lo que no te impide acercarte a Él en oración con total confianza es el pecado que has cometido, hermanos, no te estoy diciendo que hagas como si no hubiera pasado nada. No, humíllate, arrepiéntete, ve a Él y acude con total confianza de que Él te perdonará si vas con un corazón sincero. Pero no te alejes del Señor por eso. Al contrario, ve a Él. Cristo pagó nuestro rescate, hermanos, con el fin de que nosotros nos relacionáramos con Dios no de una manera distante, sino de una manera cercana, íntima con Él. Mire lo que dice el texto. El 5 dice, cuando le envió, dice el 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción. Y por cuanto sois hijos, o sea, ahora en la condición de hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, hermanos, uno de los fines del rescate de nuestro Señor fue ese, que nosotros nos relacionáramos con el Señor de una manera cercana. Lo que Pablo les quiere dejar claro a los Gálatas es, ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud, como dice en Romanos 8:15, para estar otra vez en temor. No, para estar esclavizado a esos rudimentos del mundo. No. Ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual pueden clamar Abba, Padre. Y esa es una relación cercana, íntima con el Señor.
En otras palabras, el poder exclamar Abba Padre y acudir a Él con total seguridad también es una evidencia de la seguridad de salvación. Eso también es una evidencia de que has sido salvo y de que ahora eres un hijo del Señor. Es una evidencia que se hace en nuestra vida por medio del Espíritu. Y Pablo termina diciéndonos en el versículo 7, después de decirles de que han sido redimidos, de que ahora son hijos, entonces ahora les va a hablar de otra bendición. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los creyentes heredarán la salvación, no por las obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo. Los Gálatas no deberían tener temor y volverse a la ley como estaban haciendo. No, un hijo adoptivo tiene el mismo derecho a la herencia que un hijo legítimo. Ese es el privilegio, hermanos. Recuerde que la herencia no se gana. Si se te gana, eso ya no es, si la ganas, eso ya no es herencia, eso es salario. Y recuerde también que un esclavo no heredará. Por eso, Gálatas, no te comportes como esclavo. Compórtate como un hijo, porque un hijo sí hereda. Y en la siguiente enseñanza veremos una exhortación, precisamente Pablo seguirá tratando de una exhortación de no volver a la esclavitud. Eso lo volveremos a ver en la próxima enseñanza, pues ahí hay bastante énfasis en esta enseñanza. Como si ellos fueran esclavos otra vez. O sea, otra vez ustedes se quieren volver a esclavizar. O sea, no les ha bastado toda su vida esclavizados, se quieren volver a esclavizar. Y les quiere dejar entender que no deben hacer así, sino que ahora ellos son hijos. Por eso, mi querido amigo o hermano, ¿has creído en Cristo? Si tú puedes decir un amén fuerte y decir dentro de ti, he creído en Cristo, he recibido el espíritu de adopción, hermano, pues acércate a Dios con confianza, acércate a Dios con total libertad, ten esa relación íntima con el Señor, no sigas viviendo como un hijo que no quiere tener relación con sus padres. ¿Cuál es el problema de a día de hoy en las familias? Que muchas veces yo lo he dicho y que es una expresión equivocada, que muchas veces cuando hablamos con gente, pero siempre quieren estar con ustedes, y sí, bueno, hasta que crezcan. No, hermanos, no tiene que ser así. Ellos siempre tienen que ver que en sus padres alguien a quien puedan confiar, con quien quieren estar, con quien quieran pasar tiempo, con quien quieran contarle sus problemas, a quien acudir cuando no encuentran a quien más. Ellos con sus padres terrenales lo deben de sentir y de notar. Cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios podemos acudir a nuestro Padre Celestial. Cuánto más podemos acudir a Él. Así que, hermano, te animo a que acudas constantemente al Padre, a que te relaciones con Él de una manera directa, a que te consagres a Él, a que busques hacer su voluntad, a que te sometas a su corrección. No seas rebelde a su corrección cuando Él te está corrigiendo. No seas rebelde porque mire, cuando se te dicen los pecados, otra persona te los dice, tómalo como de parte del Padre que te está disciplinando. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces? Despreciar. Y lo que están despreciando no es al que te lo dice, están despreciando es al Padre. Están despreciando la corrección del Padre. Hermanos, acudamos al Señor porque nosotros estamos en esclavitud, pero ahora no. Ahora no estamos en esclavitud. ¿Por qué no estamos en esclavitud? Porque Dios envió a su Hijo. Porque Dios lo envió. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción. Para que ahora nos pudiéramos relacionar con Él y tengamos una relación íntima con nuestro Padre. Vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te damos muchas gracias, Señor, porque reconocemos que no somos merecedores, Señor, de ser hijos tuyos. Oh, si fuera por méritos, por ganancia, por cualquier cosa, Señor, desde luego no tendríamos ninguna parte contigo. Pero es por pura gracia, es por lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Así que, Señor, te rogamos que estas verdades puedan entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos aplicarlas a nuestra vida. No sigamos viviendo una vida distante de nuestro Padre Celestial, como quizás muchas veces hacemos. Oh, Señor, que podamos, Señor, nosotros tener esa relación íntima contigo. Te rogamos, Señor, que no estemos esclavizados a los rudimentos del mundo, creyendo que seremos salvos por nuestras obras. Líbranos de este mal, de este pensamiento, porque somos propensos a ello. Y te ruego, Señor, que aquellos que aún no
te tienen a ti como Padre, pues Señor, que les concedas la fe y el arrepentimiento, que les concedas, Señor, en sus corazones el poder entender estas verdades para que se acerquen a ti con confianza. Señor, gracias, Señor, por esa misericordia, porque nosotros no hubiésemos podido ganárnosla. Tuvo que ser el Señor Jesucristo quien la ganó en lugar nuestro, quien pagó el rescate, quien nos redimió, y ahora podemos llamarte Abba Padre. Gracias, Señor, por esta misericordia. Sigue edificando a tu iglesia, sigue edificándonos por medio de estas palabras, de tu palabra, y Señor, que no caigan en saco roto en nuestra mente, en nuestra vida, sino que meditemos en ella y esto nos lleve a transformarnos cada vez más. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.